Este video yo quiero que todos los cubanos, los de adentro, los que están en el exilio, los que están dentro de Cuba, todos pudieran ver este video para que ustedes vean el cinismo y el grado de corrupción que tienen estos sin casas de La Habana, estos delincuentes del Partido Comunista, estos fascistas, que tienen como vocero al tibolero este de Humberto López. Veamos lo que dice Humberto López y vamos a seguir argumentando, porque esto es un caso pero tremendo. Desde hace aproximadamente un año y medio, este programa ha dedicado la totalidad de sus emisiones a temas vinculados con el delito, con las ilegalidades, también con la prevención, con las investigaciones, con el impulso penal, con las sanciones a estos fenómenos que son tan nocivos. En varias oportunidades nosotros hemos abordado aquí asuntos relacionados con la corrupción administrativa, con sus causas, con sus condiciones, las investigaciones, también las medidas, un fenómeno repudiado por la inmensa mayoría de los cubanos. No sé si recuerdan que el coronel Felipe Oliver García, coronel de la Dirección Técnica de Investigaciones de la DTI, afirmó en uno de nuestros programas que existía, él lo dijo aquí, que existía un mecanismo de control, un mecanismo de seguimiento detallado de los casos de esta naturaleza, presidido por el primer secretario del partido, por el presidente Miguel Díaz-Canel. Ciertamente, después de que el coronel dijera eso, posterior a que lo afirmara en el programa, hemos indagado, hemos obtenido información sobre los casos que se investigan, sobre el combate a estos sucesos, el juzgamiento, y que obviamente todo esto está confirmando la voluntad política desde el presidente hasta todo el que le corresponda de combatir los hechos de corrupción de forma contundente, de forma resuelta, firme y sin excepciones, sin padrinos, sin contemplaciones. Hay que hacer. Entre la gente más corrupta que hay en Cuba está Raúl Castro, estuvo Fidel Castro, que ya falleció, porque para nadie es un secreto que Fidel Castro es un narcotraficante. Y Fidel Castro le dejó millones de dólares a su familia. Todos viajan en yate. Los hijos de Fidel Castro tienen mansiones en el extranjero. Viven por encima de todo, como multimillonarios en el mundo entero, mientras el pueblo de Cuba se muere de hambre. O sea, ¿de qué corrupción habla el tibolero este, la yegua cargada de tibor esta de Humberto López? Yo quiero que los cubanos reflexionen y miremos, por ejemplo, algo que quiero, sobre lo que quiero hacer una pregunta. Veamos, en este caso, aquí a Raúl Castro, lo que está planteando Raúl Castro. Lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas pueden recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Este general de vitrina, este descarado de Raúl Castro, hace como 14 o 15 años hablaba del vasito de leche. Yo le pregunto a Humberto López, descarado, inmoral este, ¿quién se robó la leche de los niños en Cuba? ¿Dónde está la leche de los niños? Este energúmeno de Raúl Castro, esta cosa, está hablando de que no hay leche hace 14 años y todavía los niños en Cuba no tienen leche. Humberto López, ¿quién se robó la leche de los niños? ¿Dónde está la leche de los niños? Y tú hablas de corrupción. Veamos, sigamos mirando energúmeno de Humberto López. En el marco de la ley, está claro, como la fuerza que exige un pueblo que está resistiendo en condiciones muy difíciles y que no va a permitir ni va a aplaudir que absolutamente nadie que administre recursos del pueblo se apropie de ellos, o dilapide, o que actúe cualquiera como si fueran de él o de ella, eso que tiene ahí bajo su administración. Para reafirmar esa voluntad política, en el día de hoy vamos a hacer el primero de varios programas que estarán dedicados a mostrar casos concretos de corrupción administrativa. Vamos a mostrar los responsables, los lugares, las medidas, los recursos en juego y sobre todo las causas y las condiciones para que eso se modifique, para erradicar este mal presente, pero con una solución que es posible y está entre nosotros mismos. Ese será nuestro tema. Ya comenzamos. Veamos nosotros, porque la corrupción no es de ahora. Como bien dije, Fidel Castro le dejó a su familia, a sus hijos, millones de dólares. ¿De dónde salieron los millones de dólares que Fidel Castro se robó y que se apoderó de ellos? Se los quitó al pueblo de Cuba. Por eso el pueblo de Cuba hoy está prácticamente viviendo en la miseria, porque él agarraba todo el dinero que era de Cuba
y se lo ponía a nombre de él. Y finalmente se lo dejó a su familia. Después le entregó el país a los militares. Raúl Castro ha hecho que todos los generales de vitrina esos sean multimillonarios. Gaesa, nadie le hace auditoría a Gaesa. Y Gaesa es la dueña de todo el andamiaje económico de los militares. Tienen millones de dólares en el extranjero, en sus cuentas particulares. Y nadie le hace auditoría. ¿De qué está hablando esta yegua cargada tibores de Humberto López? ¿De qué está hablando? Veamos, continuemos viendo lo que él está diciendo. Que la prensa pueda ir dando a conocer esa voluntad que se expresa en analizar puntualmente qué es lo que está ocurriendo. Y ya nosotros hemos indagado y nos hemos enterado justamente que a esas reuniones hay un grupo, y vamos a verlo, de entidades, estoy hablando de OSDE o entidades que pertenecen, que están subordinadas a estas estructuras que ustedes ven aquí, y estos OSDE o estas estructuras que pertenecen, repito, a esto que están viendo aquí, la mayor cantidad de casos para analizar ahí con el presidente, pertenecen a ellos, pertenecen a OSDE o a entidades del gobierno provincial de La Habana o del gobierno provincial de Santiago de Cuba, del Ministerio de Energía y Minas, de Comercio Interior, de Transporte, de Industrias, de la industria alimentaria o de la agricultura. Insisto que no es que se trate de las estructuras centrales, de los niveles centrales de estas entidades, sino de OSDE o empresas, es decir, estructuras que pertenecen a cada una de ellas. Pero en el programa de hoy, como no vamos a hablar en genérico, vamos a hablar en concreto de casos, vamos a traerles 4 que están aquí. ¿Y cuáles son los 4 que vamos a traer? Y explicar qué ha ocurrido en estos lugares. En la unidad empresarial de base 654. Esto es en Bayamo. Pertenece a la empresa mayorista de productos alimenticios de Granma, provincia de Granma. Aquí nos van a explicar ellos. La empresa de recogida de desechos sólidos Aurora Plaza. Esto es la empresa del municipio Plaza de la Revolución aquí en La Habana, que tiene que recoger los desechos sólidos, la basura en las calles. La empresa municipal, lo mismo, de recogida de desechos sólidos en Centro Habana, aunque los nombres son diferentes, es básicamente lo mismo. Lo único que es aquí en Plaza y aquí en Centro Habana. Y el cuarto caso que vamos a mostrar es el de la unidad empresarial de base Suchel Regalo. ¿Qué cosa es Suchel Regalo? Suchel Regalo es una planta de Suchel donde se fabrican los jabones que usted recibe en la bodega. Ese jabón de baño o el jabón de lavar, eso está en Alta Habana, aquí en el municipio de Boyeros. Y una vez que interesante lo que ha ocurrido ahí y qué es lo que está pasando. Doy la bienvenida a mis invitados. Darlan Dalmau Palomino, vicecontralor general de la República. Un gusto que nos acompañe, vicecontralor. Buenas noches a los televidentes y agradecemos la posibilidad de estar en el programa. El coronel Alexis Hernández Pumaraba es el jefe de la Unidad Territorial de Investigación La Habana del órgano de investigación criminal del Ministerio del Interior. Sí, buenas noches, Humberto, y también para todas las personas que nos están siguiendo. Gracias a usted, la primera vez que está en el programa y ojalá sea la última. Y Biliardo Amaro Guerra, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido. Buenas noches, Humberto. Agradecido por la invitación y saludo a todos los que nos van a escuchar en el día de hoy. ¿Tienen elementos o no de estos 4 casos, los 3? ¿Los Sí, tienen? bueno. ¿Dispuestos a compartirlo con toda la teleaudiencia nacional? Sí. Bien, pero antes, ¿qué propongo? ¿Qué propongo? El comandante en jefe sobre estos temas habló y habló siempre. Vamos a remitirnos a algo que dijo hace unos cuantos años. Si alguien tiene dudas de cómo hay que combatir esto, escuchen. Vamos a ver. Adelante. Hoy más que nunca es indispensable la disciplina. Todos esos que promueven e incurren en indisciplina social son abanderados del enemigo. Son agentes conscientes o inconscientes. Vean esto. Este tibolero trae al muerto para que hable de la corrupción. El más corrupto de todos es el comandante andante Millones de dólares le dejó a su familia. ¿Y de dónde se lo robó? Se lo robó al pueblo de Cuba. De lo que no le daba al pueblo de Cuba, de lo que no le facilitaba al pueblo de Cuba, él lo almacenaba en los bancos. Y hoy su familia, sus hijos, son los dueños de todo ese dinero. Son unos corruptos. Él, Raúl Castro, Ramiro Valdés, Charco de Sangre, Canel, los relojes que tiene Canel en su muñeca, las carteras que usa la mujer de Canel, los zapatos que se ponen, la ropa que se pone, el avión que compró en 10 millones de dólares. Eso, son corruptos. Y sin embargo van a ir a la corrupción de alguna gente que para poder subsistir en las provincias, en los lugares, pues claro que tienen que robar. ¿Y quién es el único que tiene? La dictadura fascista asesina de Cuba es la única dueña, pero el tibolero de Humberto los defiende. Sigamos viendo lo que dice el comandante Enemigo. Por eso toda esa manifestación de indisciplina, toda cosa incorrecta, toda cosa mal hecha, toda cosa inmoral, toda cosa ilegal, hay que combatirla enérgicamente en todas partes. Pueden ser agentes del enemigo conscientes o inconscientes. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran ustedes? La Contraloría, el MINIC, la Fiscalía, de estos hechos. ¿Cuáles son los sistemas para que ustedes se enteren? Esta gente son los más corruptos que ha habido en Cuba. Ellos han destruido Cuba con la corrupción y apoderándose de todo. No solo le bastó destruir toda la industria, toda la fábrica, todos los comercios de Cuba,
sino que llegaron a un punto donde destruyen todo lo que Cuba ha podido tener en estos años. Y seguimos aquí con este que promete el vasito de leche. Sigamos viendo esto. Y hay tierra para producirlo aquí, para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas pueden recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la quiera. Veamos esto. Hay que producir leche. ¿Quién se robó la leche? Humberto López. Pueblo de Cuba. Esta gente están en los finales. Ya se están entrando a requiciar hasta entre ellos mismos. Están buscando corrupción hasta dentro de ellos mismos. Porque saben que le queda poco. Quieren lavarse la cara. Algunos. Pero usted pregúntese. El pollo que come Humberto López, ¿de dónde se lo roba? ¿Quién se lo facilita? La comida, la casa que tiene Canel, la familia de Canel, las plantas, los yates que tienen los Castro, ¿de dónde salieron? ¿No es corrupción eso, Humberto López? O sea, si vamos a cazar a alguien por corrupción, habría que empezar primero por los de arriba, empezar por Raúl Castro, empezar por Díaz Canel, empezar por Ramiro Valdés. Pero el pueblo de Cuba está consciente de que todo el Partido Comunista, incluyendo los más altos, y los militares, todos los generales de vitrina, están corruptos. Pueblo de Cuba, la libertad se acerca. Vayan por los bandidos estos y aniquilen los bandidos, que cuando ustedes aniquilen a todos estos bandidos y salgan de toda esta corrupción del Partido Comunista y los echen afuera a todos y los liquiden, los ahorquen a todos, ustedes serán libres. Y podremos decir, como dice Milei, ¡viva la libertad, carajo!